La Administración para el Control de Drogas, la DEA, acaba de anunciar el mayor decomiso de metanfetamina en la historia de los Estados Unidos. 17 personas fueron procesadas tras la incautación de más de $258,000 en efectivo, 16 armas de fuego, 15 kilos de cocaína y casi 1 kilo de fentanilo. En los registros oficiales, Isla Mariposa figuraba como una fortaleza de supervivencia en medio del océano. Una isla privada construida para resistir tormentas devastadoras, propiedad de una multimillonaria conocida por sus labores humanitarias. Todo lo que se presentaba al público era impecable. Los paneles solares se extendían por la isla como una red autosustentable. Una planta desalinizadora operaba las 24 horas del día. Un búnker de emergencia estaba diseñado para mantener a cientos de personas durante meses. Todo proyectaba una imagen de esperanza y propósito humanitario. Pero a las 5:42 am, cuando los agentes federales cortaron la primera puerta de acero, esa historia comenzó a desmoronarse. No encontraron comida, ni suministros médicos. En su lugar, hallaron más de $4.7 mil millones en efectivo, sellados al vacío y apilados desde el suelo hasta el techo. Detrás de la segunda puerta, había más de 12 toneladas de narcóticos envueltos en plástico negro, sin ningún rastro de cargamentos legítimos. Detrás de la tercera puerta, se encontraba una pared de servidores aún calientes, con luces indicadoras parpadeando y datos en plena ejecución. Esto no era un almacén, era el cerebro de toda una red criminal. Mientras el sol comenzaba a salir en el horizonte, el Departamento de Justicia se dio cuenta de que este búnker no era el final de la investigación, era solo el principio. El verdadero problema estaba en el mapa. Durante casi una década, Isabella Voss había sido prácticamente intocable. Era dueña de hoteles de lujo en Miami, una red de transporte marítimo en Houston, empresas biotecnológicas en Boston y una discreta aerolínea privada que operaba desde Teterboro, Nueva Jersey. En televisión, ella siempre era la figura perfecta, una multimillonaria serena con voz firme y mirada controlada. Hablaba sobre energía limpia, sobre la reconstrucción tras desastres y sobre las comunidades olvidadas. Donaba decenas de millones de dólares a hospitales. Financiaba laboratorios de investigación. Aparecía en galas benéficas donde los senadores brindaban a su lado bajo lámparas de cristal. Pero los investigadores federales no miraban esas lámparas. Ellos rastreaban los barcos. La primera pista provino de un analista de datos de aduanas en San Juan, Puerto Rico. Una discrepancia que parecía insignificante, pero que fue el detalle que comenzó a derribar todo el imperio. Y si quieres saber cómo esa pequeña discrepancia destruyó todo el sistema, asegúrate de darle a like y suscribirte, porque la siguiente parte revelará el primer eslabón de una cadena de contrabando de miles de millones de dólares. Esta noche, informamos sobre el mayor decomiso de fentanilo en la historia, el cual mató a unos 18,000 estadounidenses el año pasado. Bueno, el FBI afirma que retiró decenas de libras de drogas mortales de las calles durante una investigación masiva de tráfico de drogas. Su nombre era Mara Navarro. Nadie la conocía. Sin reflectores, sin una placa brillante. Solo una analista de datos de aduanas sentada frente a 3 pantallas, repitiendo la misma tarea cada día. Revisar números que casi nadie quiere mirar. La mayoría de las veces, todo era tan rutinario que se volvía invisible. Direcciones duplicadas, discrepancias de peso de unos pocos kilos, rutas que no tenían sentido real. Pero a las 2:17 am, de un martes por la noche, vio algo que no parecía un error menor. Un contenedor declarado como equipo de refrigeración móvil. Salía de Cartagena, pasaba por Kingston, se detenía en Miami y terminaba en un pequeño puerto cerca de Key Largo. La ruta era válida, el papeleo estaba limpio. Solo había un problema, el peso fallaba por casi 9 toneladas. No era un asunto de redondeo ni un error de entrada de datos. Era un vacío lo suficientemente grande como para ocultar casi cualquier cosa. Mara no lo reportó de inmediato. Lo marcó y regresó a los archivos. Cuando rastreó la línea de tiempo hacia atrás, comenzó a surgir un patrón. Mismo remitente, misma ruta, mismo tipo de discrepancia. 12 veces en 8 meses. Cada contenedor llevaba una etiqueta diferente. Sistemas de filtración de agua, piezas de generadores, materiales de techado de emergencia. Pero todos terminaban en el mismo lugar. Isla Mariposa, el centro de preparación para desastres de la Fundación Voss, una isla privada ubicada a 90 millas de la costa de Florida. Al principio, nadie quería tocar el caso. El nombre de Isabella Voss no era algo que la gente investigara a la ligera. Su equipo legal estaba en todas partes.
Los contratos de su fundación estaban profundamente arraigados en los sistemas gubernamentales, y su personal de seguridad incluía a personas que alguna vez trabajaron para las mismas agencias que ahora revisaban los archivos. La reacción no fue de miedo, fue de silencio. Un silencio lo suficientemente largo como para que todo pasara sin que nadie hiciera preguntas. Pero Mara no se detuvo. Siguió excavando y los números empezaron a perder su lógica. En un solo año, Isla Mariposa había importado suficiente espuma aislante de grado médico para cubrir 3 terminales de aeropuerto, suficiente equipo de refrigeración para abastecer a una ciudad mediana. Mientras tanto, la isla tenía menos de 41 empleados a tiempo completo. Esa fue la primera pregunta. ¿Por qué una isla pequeña consumiría suministros como un centro urbano? La segunda pregunta vino de Miami. Una unidad de investigación financiera de la DEA comenzó a rastrear el dinero que fluía por el sur de Florida. Empresas fantasma que no parecían relacionadas, lavaderos de autos, servicios de alquiler de lujo, clubes nocturnos, clínicas privadas. Cada una tenía un dueño distinto, un sistema contable diferente y un banco diferente, pero el dinero se movía como si estuviera programado. Cada 14 días entraban fondos, cada 15 días desaparecían. No en grandes cantidades, no de una forma que atrajera la atención, sino fragmentado, estratificado y legitimado a través de facturas, honorarios de consultoría, alquiler de equipos y gastos de preparación para desastres. En papel, todo era legal, y el nombre detrás nunca aparecía directamente. No era Isabella Voss, sino la Fundación Voss, un amortiguador perfecto entre la imagen y la realidad. La historia pública era clara. La fundación financiaba la preparación ante desastres, pero los registros internos contaban una historia muy distinta. Una empresa de refrigeración en Tampa facturó $27 millones por equipos que nunca fueron entregados. Un almacén en Atlanta recibió fondos de ayuda mientras sus puertas permanecían cerradas. Un grupo de investigación sin fines de lucro en Boston transfirió dinero a un socio logístico cuya dirección registrada no era más que un buzón anónimo en Delaware. Cada pista terminaba en otro callejón sin salida, y eso no era un error, era el diseño, un sistema que no solo ocultaba el crimen, sino que lo hacía parecer administración rutinaria. Perfecto, legal, intocable, hasta que Mara miró durante el tiempo suficiente. Porque sistemas como este no se detienen en los números, siempre llegan a las personas, y cuando lo hacen, la historia ya no se queda en una pantalla, aparece en tu puerta. ¿Crees que esto es solo un fraude financiero o hay algo mucho más peligroso detrás? Deja tus pensamientos en los comentarios y síguenos para la siguiente parte, porque lo que viene a continuación es donde todo comienza a salir a la superficie. El Centro de Análisis y Operaciones Marítimas, una colaboración entre 8 estados miembros de la UE y el Reino Unido, afirma que hasta 100 barcos sospechosos no fueron detenidos ni registrados el año pasado. El siguiente eslabón no estaba en el océano. Apareció en Phoenix, a partir de una historia tan pequeña que casi fue ignorada. Un paquete, una madre y un error que no podía explicarse. Sarah Mitchell nunca pensó que esa mañana lo cambiaría todo. Abrió un paquete enviado a su hijo, un estudiante universitario de segundo año de 19 años. La etiqueta indicaba claramente, suplementos de proteína importados, algo completamente normal, pero dentro no había polvo de proteína. Eran 2 paquetes sellados al vacío de opioides sintéticos. Cuando rastrearon el envío, los llevó a un centro de distribución a las afueras de Dallas, y desde allí surgió una conexión directa. Ese centro tenía un contrato logístico con un proveedor de ayuda humanitaria, financiado directamente por la Fundación Voss. En ese momento, toda la imagen cambió. Una isla remota frente a la costa de Florida estaba ahora directamente conectada con el dormitorio de un estudiante en Arizona. Esto ya no era contrabando, era distribución masiva, y eso significaba que la red ya se había extendido dentro de los Estados Unidos. El verdadero punto de inflexión vino con una tormenta. Un sistema tropical se formó al este de las Bahamas, obligando a las embarcaciones privadas alrededor de Isla Mariposa a moverse. Un yate de 160 pies, el Meridian Star, atracó repentinamente en Fort Lauderdale sin estar en ningún horario programado. La aduana lo inspeccionó. Nada inusual. Champán, cajas de arte, equipo de buceo, pero una unidad canina detectó drogas cerca de un panel de mantenimiento sellado. Detrás de él, los agentes encontraron un compartimento oculto revestido de plomo. Dentro había teléfonos satelitales, unidades cifradas y un libro de contabilidad escrito a mano lleno de iniciales en código. Una entrada aparecía más que cualquier otra. EV, Santuario Isleño.
La frase sonaba vaga, pero cuando los analistas la contrastaron con el tráfico marítimo, los registros bancarios y los manifiestos de carga, coincidía con el ritmo de toda la operación, cada cargamento importante, cada transferencia de efectivo, cada contenedor desviado, santuario isleño. Fue entonces cuando el FBI lanzó una investigación a gran escala. ICE se unió por cargos de contrabando transfronterizo. La DEA rastreó el flujo de drogas. La Unidad de Integridad Pública del Departamento de Justicia comenzó a revisar los nombres vinculados a las aprobaciones de fondos y retrasos regulatorios. Y entonces surgió un patrón peligroso. Cada vez que se marcaba un envío sospechoso, la señal desaparecía. No era denegada ni resuelta, era borrada. Eso significaba que alguien con acceso lo estaba protegiendo. El gran avance se produjo en una sala de reuniones en Washington, D.C. Los investigadores esperaban corrupción a nivel de puerto, tal vez un oficial de aduanas, tal vez un inspector de envíos. En su lugar encontraron algo más grande. Una alta funcionaria a cargo de adquisiciones de emergencia había aprobado contratos de la Fundación Voz durante años. Su oficina controlaba las asociaciones federales de preparación para desastres. Su firma impulsaba los envíos de voz durante la temporada de huracanes. Su departamento los etiquetaba como carga humanitaria Kritsenki, y una vez que se aplicaba esa etiqueta, las inspecciones disminuían, los retrasos desaparecían y se exoneraban los impuestos. Isla Mariposa no estaba escondida del sistema. Estaba protegida por él. Todo cambió. Los agentes federales ahora realizaban 2 investigaciones a la vez, una dirigida a la isla y otra dirigida a las personas que la hacían invisible. Durante 6 meses, los agentes rastrearon movimientos, vuelos desde Teterboro, barcos entre las Bahamas, Miami y Puerto Rico, dinero fluyendo desde empresas de servicios petroleros en Houston hacia fideicomisos offshore en las Islas Vírgenes Británicas. Empresas fantasma en Delaware, Nevada y Wyoming. Lentamente, la imagen pública limpia de Isabella Voss comenzó a agrietarse. No era solo una multimillonaria con negocios ilegales, era el banco central de una red clandestina. El efectivo provenía de la distribución de drogas a nivel de calle. Se empaquetaba, contaba, sellaba y movía a través de rutas logísticas disfrazadas de operaciones humanitarias. Las drogas se movían al norte a través de canales caribeños. El efectivo se movía al sur a través de donaciones caritativas. La isla estaba en el medio, no como un escondite, sino como un centro de transferencia. Finalmente, los investigadores tuvieron su primer vistazo al interior. Una excontratista se presentó después de que su hermano muriera por una sobredosis en Jacksonville. Había trabajado en Isla Mariposa 2 años antes. Dijo a los investigadores que el búnker era mucho más grande de lo que mostraban los permisos públicos. A las 3:40 am de un jueves, se activó la operación. Equipos tácticos del FBI se insertaron en helicóptero desde el norte, moviéndose en la oscuridad en casi total silencio. Desde el oeste, unidades de ICE y la DEA se acercaron en lanchas rápidas. Más lejos, la Guardia Costera selló el perímetro, asegurando que ninguna embarcación pudiera escapar. Los equipos de seguridad privada de la isla intentaron responder, pero esta vez no pudieron detenerlo. La orden de registro cubría toda Isla Mariposa, sin excepciones. Residencias, oficinas, aviones, barcos, servidores y, lo más importante, el búnker. El primer hallazgo importante ocurrió dentro de un refugio falso contra tormentas. Los agentes cortaron una pared reforzada y encontraron un panel de ascensor, sin botones, solo un escáner de huellas dactilares. Una vez burlado, la pared se abrió con un silbido hidráulico. El ascensor descendió durante casi 40 segundos. Cuando las puertas se abrieron, los agentes entraron en filas de efectivo sellado al vacío apilado en estantes industriales. No eran bolsas ni maletas, eran estantes como en un almacén. Estimación inicial, $900 millones. Luego una segunda habitación, luego una tercera. Al final, el total alcanzó los $4.7 mil millones en efectivo, principalmente dólares estadounidenses, junto con euros y monedas del Caribe. Todo estaba etiquetado y organizado con códigos de envío. Pero el efectivo era solo la superficie. En el segundo nivel, los agentes descubrieron 12 toneladas de narcóticos ocultos dentro de contenedores de suministros de emergencia. Cocaína, metanfetamina, análogos de fentanilo y opioides sintéticos prensados en tabletas farmacéuticas falsificadas. Algunas cajas estaban etiquetadas para clínicas, otras para universidades.
La isla no solo almacenaba drogas, las preparaba para su distribución disfrazadas de ayuda médica. Nadie cuestiona la ayuda en una crisis. Esa era la genialidad del sistema y su peligro. En el tercer nivel, hallaron la sala de servidores, pasillos estrechos con máquinas alimentadas por sistemas de respaldo y enlaces satelitales. Las pantallas aún mostraban rutas de envío activas hacia Miami, Houston, Los Ángeles, Chicago y Newark. El sistema había convertido el crimen en infraestructura. Luego llegaron a lo que llamaban la capilla. No era un lugar de culto, era una sala de conteo con paredes de cristal bajo la villa principal. Dentro había mesas de acero, contadores de dinero y un desagüe en el suelo. En la pared, una foto enmarcada de Isabella Voss dándole la mano a oficiales tras una donación. Debajo, libros de contabilidad físicos. Uno registraba pagos, otro rastreaba pérdidas. Un tercero enumeraba asignaciones de protección. Esa frase lo cambió todo. Apuntaba a pagos codificados vinculados a supervisores portuarios, consultores de aduanas y recaudadores de fondos políticos. Este sistema sobrevivió porque demasiadas personas se beneficiaron de no hacer preguntas. Pero Isabella Voss no estaba allí. Su jet privado había salido de Miami la noche anterior. A las 8:16 a.m., el perímetro se cerró. Los agentes del FBI arrestaron a Isabella Voss dentro de un SUV negro frente a una instalación en Charleston. Llevaba un suéter rojo. Estaba calmada y serena. Mientras los agentes leían la orden judicial, ella solo hizo una pregunta. ¿Qué tan lejos llegaron? Eso solo les dijo a los investigadores que había más escondido de lo que habían encontrado. Un segundo registro bajo el almacén descubrió discos duros, lingotes de oro y carpetas etiquetadas por ciudad. El Departamento de Justicia actuó rápido con cargos de lavado de dinero, tráfico de drogas y corrupción pública. Al final del primer fin de semana, más de 70 personas estaban bajo custodia. En Newark, el paramédico Darius Bell había rastreado picos de sobredosis durante años tras los esfuerzos de ayuda y suministros donados. Tras la redada, reconoció las pastillas incautadas. Las había visto antes en lugares donde la gente creía que estaba a salvo. Ese fue el daño real. No el dinero, sino las vidas. Al final, Voss no engañó a todos, solo a las personas adecuadas. El sistema funcionó porque parecía legítimo. Una organización benéfica, una red de rescate, un nombre confiable. Debajo de todo, 4.7 mil millones de dólares y 12 toneladas de narcóticos. Mientras se sellaba Isla Mariposa, la verdad salió a la superficie. Esto no era solo una persona, era un sistema. Y la pregunta sigue en el aire. Si esto pudo existir a plena vista, ¿qué más hay todavía allá afuera?